Bueno, bienvenidos al noveno Congreso de Interfaces Virtual 2021. Damos comienzo a la Comisión Pedagogía e Investigación Interdisciplinaria. El Congreso de Interfaces es un espacio en el que los protagonistas de la comunidad educativa de América Latina y España comparten experiencias pedagógicas significativas, intercambian vivencias, validan proyectos y consolidan estrategias. Este año, el Congreso cuenta con 340 ponencias distribuidas en 33 comisiones en vivo. Cada ponencia va a disponer de 5 minutos, ¿sí? Recuerden que si hay más de un expositor, la totalidad es de 5 minutos. Se va a exponer una ponencia seguida de otra, y luego, cuando todos los ponentes hayan terminado su intervención, se va a habilitar el espacio de preguntas que se podrán realizar a través del chat. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Y bueno, damos comienzo con la primera exposición a cargo de Tauana D'Ambros, procedente de la Universidad Federal de Santa María, Brasil, con la siguiente ponencia: Álgebra abstracta, no curso de matemática. Bienvenida, Tauana. Obrigada, boa tarde a todos. Qualquer dúvida, né, como eu vou estar falando em português, vocês podem estar perguntando, caso esteja falando muito rápido também, tá? Então, como a Beatriz colocou, eu vou apresentar o trabalho Álgebra Abstrata no curso de Matemática Licenciatura da UFSM, né? Que foi escrito também junto com o meu orientador, o professor Ricardo Fajardo. Tá bom assim? Dá para entender ou tem que falar mais devagar? Estamos bien, está perfecto. Ok. Então, o objetivo, né, foi que a gente analisasse as ferramentas das disciplinas que abordam os conteúdos de anéis e grupos no curso de licenciatura em matemática da Universidade Federal de Santa Maria. O porquê, então, da gente resolver fazer essa análise, né, é porque existe uma elevada taxa de reprovação nessas disciplinas, mesmo que tiveram algumas modificações nelas desde o começo do curso. Então, a gente dividiu em duas etapas. Primeiro, a gente fez um levantamento de teses e dissertações brasileiras sobre o assunto. E, posteriormente, então, né, baseando um pouco nessas teses e dissertações, a gente analisou as emendas das disciplinas e que estão todas disponíveis, né, no portal do inventário da instituição. Então, nesse levantamento de teses e dissertações, eles foram feitos em 2 bancos de dados. O ABDTD, que é o Banco Digital de Teses e Dissertações, né, que abrange todas as universidades do Brasil, e também no Catálogo de Dissertações e Teses da CAPES, né, que também abrange todas as universidades. Durante essa pesquisa, então, a gente teve 12 resultados, né, alguns que apareceram nas duas, e dessas 12, a gente descartou 4, que ao ler, né, a gente percebeu que elas apareceram como resultado, mas não estavam dentro do tema que a gente estava pesquisando. Então, a gente acabou analisando 8 trabalhos e dividimos eles em 3 focos de pesquisa, né? As propostas de ensino para a formação inicial de professor de matemática, que teve, então, um trabalho contemplado, né, uma única proposta de ensino. Depois, o outro foco foi análises de como a álgebra é ensinada nos cursos de licenciatura em matemática e as concepções sobre as formas de ensinar. Então, teve 2 trabalhos que faziam reflexões nesse sentido. Além desse, então, a gente teve um terceiro foco, que foi as dificuldades de aprendizagem e estudo de formação dos conceitos pelos graduandos de um curso de licenciatura em matemática, né? E nesse, então, a gente teve 5 trabalhos. Então, a gente percebe que, apesar de poucos trabalhos na área, né, eles estão se preocupando com as dificuldades de aprendizagem nessa disciplina. E a gente acredita que os poucos trabalhos, né, se devem à elevada abstração da álgebra abstrata, que é mencionado em vários dessas pesquisas. E quando a gente trabalha com educação, né, acaba e que a maioria acaba não gostando tanto das disciplinas
são abstratas, né? Elas acabam tendo uma preferência dos matemáticos puros. Então, a importância de metodologias diferenciadas é ressaltada nessas dissertações. É ressaltada algumas das dificuldades dos discentes e, além disso, alguns significados, né, que são produzidos sobre grupos de variáveis durante o ensino desses conteúdos. Depois disso, então, a gente fez então, a análise das disciplinas, né, que apresentavam esses conteúdos. A gente pegou as disciplinas desde o início do curso, em 1961, desculpa, e teve 5 modificações desde lá. Mas, né, quais foram essas mudanças? Então, teve mudanças na carga horária da disciplina, de 60 para 90 horas, e alguma remoção ou acréscimo de conteúdo, mas poucas, assim, foram bem pontuais essas remoções e acréscimos. E também algumas modificações nas referências, mas também, assim, as primeiras a gente não teve acesso a quais as referências que eram utilizadas, porque não era obrigatório, né, constar nas ementas e ali no portal, então, não aparecia, até porque, né, a evolução da internet demorou um pouco para se ter esses documentos online, e quando eles foram colocados lá, não aparecia, não constava as referências das 2 primeiras, apenas das outras. E aí a gente pode perceber, principalmente na última ementa, que foi criada em 2019, que tem bastante referências, né, de outros países internacionais, tanto referências espanhol, inglês, que não apareciam tanto nas ementas anteriores. Apesar disso, né, essas referências elas têm poucos conteúdos relacionados à educação básica. Elas são muito abstratas e teóricas, né, sem mencionar que elas não têm aplicação na educação básica, não é apresentado nessas referências nenhuma aplicação, mas tem algum conteúdo que é relacionado, apesar de poucos conteúdos, assim, que tu vai ler ali, vai dizer, tem uma relação com a educação básica, né, precisa de um aprofundamento. Então, analisando essas dissertações e teses, né, e também olhando para essas ementas, o que a gente concluiu, então, né? Que é muito importante a gente estudar o tema do ensino de álgebra no ensino superior, porque existem poucas pesquisas na área, né? Então a gente considera importante por isso, e também porque existem muitas reprovações, né? A Beatriz está dizendo que terminou o tempo, é isso? Sí. Tá bom. Muito obrigada, então. Bueno, gracias Tawana por tu presentación. Invitamos ahora a exponer a Verónica Dobronix, procedente de la Universidad de Palermo, de acá de la Ciudad de Buenos Aires, con la siguiente ponencia: Neurociencias y Educación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, gracias por el espacio. Voy con mi tiempo, que en realidad me lleva mucho más tiempo, pero bueno, vamos a ajustarnos. ¿Por qué me parece importante utilizar este recurso, las neurociencias, para entender cómo funciona nuestro cerebro y de esa forma, ¿sí?, poder hacer que las personas aprendan mejor? Esto se puede aplicar desde los primeros años, ¿sí?, en nuestra infancia, y a su vez también se puede trasladar, y lo utilizo mucho para el aula universitaria. Y en el contexto de la virtualidad fue mucho más necesario tener en cuenta cómo funciona nuestro cerebro y de qué forma podemos recordar, podemos aprender, ¿sí?, y entender que el cerebro es el órgano rector que dirige, integra y gestiona las múltiples actividades del cuerpo, ¿sí? Ahora, en esa definición también deberíamos entender que el cerebro es también, y muy especialmente, el órgano que nos permite adaptarnos al ambiente a través del comportamiento, a la vez que nos permite transformar ese ambiente. Entonces la educación incide plenamente en la forma como funciona el cerebro, y por lo tanto en toda nuestra vida
mental y en todos nuestros comportamientos. Esto no es nada nuevo, sino que las neurociencias son la nueva frontera del conocimiento, y lo que nos traen es la democratización del conocimiento, que podamos hablar de esto sin ser científicos. Yo hice un máster en educación emocional y ahí me di cuenta de cómo puedo utilizar estas herramientas con los alumnos, ¿sí? Entonces, de educación, honestamente, acá seguro saben más que yo. Ahora bien, si la educación incide en el cerebro, y el cerebro es el órgano que nos permite adaptarnos al entorno y transformarlo, saber cómo se forma, cómo funciona, de qué manera aprende, qué lo motiva, qué es lo que más valora, cómo retiene la información que recibe y de qué manera la utiliza, tanto preconscientemente, ¿no?, como también de manera expresa, nos puede ayudar, de hecho, nos debería ayudar a afinar aún más nuestras estrategias educativas. Y educarlo es todo, ¿sí? Según el diccionario, educar es ayudar a alguien a desarrollar sus facultades físicas, morales e intelectuales, transmitir conocimiento, actitudes, valores o formas de cultura, desarrollar y perfeccionar una capacidad o una cualidad y acostumbrarse a actuar de una manera determinada. En consecuencia, todos somos educadores, los padres, los maestros, los profesores, los vecinos, las familias, toda la sociedad en general. Todo lo que vemos, oímos, sentimos, pensamos y compartimos, todo lo que nos emociona y nos hace pensar, todas nuestras experiencias nos educan y nos reeducan constantemente, de manera interactiva, con los demás y con el entorno. Entonces también entender que la educación nos brinda herramientas para que nosotros modifiquemos la cultura. La educación puede obedecer a muchos objetivos diferentes. Puede favorecer la formación de personas crédulas y sumisas, pero también de personas que cuestionemos, que dudemos. Entonces nos permite crecer con dignidad, ¿sí? Pero sobre todo con respeto. Me respeto, te respeto. Entonces entendí que las neurociencias me permitían utilizar otras estrategias para entender que la educación no debe ser un sistema de control mental, ¿sí?, como la canción de Pink Floyd, ¿no? Sino que justamente tiene que ser liberador y transformador nuestro proceso educacional, y que promueva la dignidad en todos los niveles. Entonces la educación debe ser un elemento de satisfacción que justamente surja de la utilidad, ¿sí?, que estimula nuestra imaginación, ¿no? Entonces, me encanta que podamos conversar de estos temas, que podamos entender, ¿sí?, que la mente es el conjunto de facultades psíquicas y de capacidades intelectuales de la persona, y que surge del funcionamiento de un órgano biológico muy concreto, que es el cerebro. La pedagogía, la psicología y la sociología centran su campo de estudio en la mente, individual o colectiva, ¿no?, según el caso. Y hasta hace poco, más de 2 décadas, era francamente muy difícil estudiar el funcionamiento del cerebro humano. Ahora con las neurociencias lo podemos ver, y podemos ver que además nosotros podemos modificar nuestro cerebro cada vez que aprendemos. Entonces poder utilizar las neurociencias a nuestro favor, y a nuestro favor también incluyo obviamente a los alumnos, ¿no?, que son las personas que nosotros necesitamos para nuestro rol. Y aunque parezca confuso, estamos ejerciendo la profesión más antigua del mundo, ¿sí?, que es la docencia. Así que me parece una excelente herramienta, y poder entender y conocer mucho más de nuestro cerebro, una máquina perfecta, pero que tiene millones de años entrenándose en ahorrar energía. Lo único que le interesa al cerebro es la supervivencia. Entonces, bueno, vamos a desafiar a nuestro cerebro, ¿sí?, conociéndolo, y vamos a alimentarlo de lo que más le guste, ¿sí?, que es la búsqueda del placer. Así que el placer en el aprendizaje tiene que estar. Los alumnos tienen que vivir buenas experiencias de aprendizaje. Y para eso es fundamental que nosotros como docentes disfrutemos de esa experiencia. Eso es lo que se transmite, eso es lo que se nota. Así que bueno, después les voy a pasar el soporte que utilicé para esta presentación, y desde ya cualquier duda o consulta a disposición. Gracias. Muchas gracias, Verónica, por tu presentación. Invitamos ahora a exponer a Gisela Mariel Muñoz, profesional independiente. Gisela, ¿dónde estás? No sé si estás en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires o en el interior. Estoy enfrente de la Universidad de Palermo. Perfecto. Y vas a ir con la siguiente ponencia. Nuestra formación docente en pandemia. Práctica introspectiva para quedarse en zona de confort.
Así es. Aclaro por las dudas que soy especialista en tecnología educativa y en infancias y juventudes, y mi profesión de base es licenciada en comunicación. Me encanta lo que decía Verónica, porque para estas conversaciones, que yo ya llevo muchas interfaces presentadas, siempre está bueno lo que uno puede anclar con el otro, ¿no? Más allá de las preguntas del final. Y en mi caso te escuchaba, Vero, y escuchaba lo que más o menos tengo para decirles, que tiene que ver, a ver, primero también les aclaro que no es un error de tipeo de interfaces ni mío, no es no quedarse en la zona de confort, es quedarse en la zona de confort. Que en realidad no voy a hablar de coaching ontológico ni de psicología, sino de algo parecido a lo que Vero desde otro lugar decía, de primero respetarse uno mismo, pensarse uno mismo para después estar con los demás, ¿no? Casi como el clásico del avión, que primero uno tiene que ponerse la máscara para poder ayudar al otro, bueno, algo similar. Y en verdad, como yo trabajo con entornos virtuales y capacitando docentes desde hace una década casi, vengo observando siempre cuestiones particulares. En pandemia, por decir un determinado tiempo específico desde hace un año y medio, lo que hay es una necesidad de ver cuáles son los recursos, los cursos y las ayudas que recibimos como colegas para poder generar nuestro aprendizaje. Básicamente, si pensamos en la cantidad de cursos, congresos, conversatorios, que ahora están de moda, los seminarios, que cada uno de nosotros como docentes se anotó, tenemos que pensar cuál abandonamos, cuál terminamos, si a lo mejor la charla de un colega, de un audio de un colega que terminó siendo un podcast, nos ayudó a seguir con nuestra actividad docente, siempre pensando que estamos siendo docentes. Eh, lo que nosotros necesitamos en este momento es hacer un parate y una práctica introspectiva para ver qué quedó de todo eso, ¿sí? Si nos anclamos y nos detenemos en esta línea de tiempo que va desde marzo de 2020 hasta ahora que seguimos viviendo, lo que tenemos que ver es, digamos, poder pensar nosotros como sujetos primero para ver en qué trama social del sistema educativo estamos. Siempre en este caso estoy enfocada en los cursos, en los recursos, ¿sí? No sé si Tawana va a entender cursos, recursos, este juego de palabras, pero nosotros tenemos esta formación, ¿sí? Si alguno de ustedes como docentes se pusieron a pensar en ustedes mismos en este último año y pensaron cómo armaban de esta manera invisible lo que a lo mejor podemos visibilizar, que esa es mi idea de práctica, todo esto que aprendimos en los cursos, en los recursos, ¿sí? Y cómo lo resemantizamos para poder intentar aprender. Porque básicamente los cursos en los que uno se anota uno se anota por diversas cuestiones, por curiosidad, por alguna recomendación, por puntaje, ¿sí? Por diversas cuestiones. Y por supuesto todo en la era digital y en los entornos digitales, ni hablar de lo que estamos viviendo en este último tiempo, se queda guardado en nuestro dispositivo o nuestros dispositivos, ¿no? Entonces yo lo que les proponía es un ejercicio de armar, y acá digo, engancha con lo que venía diciendo Vero, de armar una carpeta, porque engancha con lo sensorial, ¿sí? O sea, de poder tener un sistema de carpetas, solapas, cartulinas, algo a la vieja usanza, como no sería un ejercicio de educación inicial. Si quieren podemos hacerlo a lo sustentable y utilizar recursos que tengamos en casa. Si quieren pueden tomarse y darse el mismo de ir a una librería, que seguro, por eso pongo el fondo de lápices, que tanto nos gusta ir a comprar cartulinas. ¿A quién no le gusta ir a comprarse lápices nuevos, cartulinas, libretitas, sí? Por supuesto eso lo dejamos como para un mismo, pero en este caso digo tomarlos no en serio. Y anotar, armar. Si quieren, porque no tienen espacio, lo pueden pensar plegable. Yo no soy experta en actividades prácticas, pero estas cosas siempre hacen bien. Y por eso decía lo de Vero, porque es volver con lo sensorial, ¿sí? Con la vista, con el tacto, poder darle lugar al juego, como decía Verónica, a la imaginación, ¿sí? Al respetarse uno, que eso no significa no respetarse por darle colores y texturas a algo que en un punto es volver a lo inicial, ¿no? Entonces, algo que podemos tocar y ver, y poder anotar cuáles son los recursos que hicimos, los cursos, los recursos, los que tuvimos. Si a lo mejor, como les decía antes, un podcast de una colega o de un colega nos dio un poco de luz en el camino de todo esto, o qué ocurrió, ¿sí? Una medida de gobierno que a lo mejor a alguien le parece que fue pertinente. Bueno, yo pensaba, tómense cómo hacer este ejercicio, ¿no? Un fin de semana o una semana o un día, ¿sí?
Y digo, abrácense al papel celofán, al papel barrilete, al crepe, afiche, todos esos papeles que para nuestros hijos, sobrinos los usamos, pero para nosotros los dejamos medio apartados, ¿no? Pero existen. Entonces, hacer una lista de cursos, seminarios, conversatorios, los que hicieron, los que intentaron, los que se anotaron gratuitos, los pagos, porque también invertimos en educación en este tiempo, ¿no? Las sugerencias de colegas, de amigos, propias de otros, los que fueron por puntaje, los que los atrajeron por la temática, por el expositor, por el desafío, por lo diferente, que seguramente si nos ponemos a pensar, vamos a tener un montón de, un listado que nos aparece en todo esto me metí en este año y medio. Bueno, es alguna sugerencia como para armar esto. Algo que uso yo desde mi época de grado. No existía en ese momento el WhatsApp, pero ahora podemos armar, seguramente ustedes tienen, un grupo con ustedes mismos, ¿no? Entonces, armar pequeños podcasts para ustedes mismos, cortos, donde puedan contarse, X curso, ¿qué pasó con ese curso? ¿Por qué lo dejé? ¿Por qué lo abandoné? Es tomarse un momento, por eso digo, vuelvo a enganchar con lo de Vero, no solo porque la tengo al lado en el cuadrito del Zoom, sino porque es para uno mismo. Si no hacemos la introspección, nadie nos va a dar un curso sobre esto. Pero es un tiempo que nosotros necesitamos para destrabar. Entonces, primero grabamos y después desgrabamos, nos escuchamos. Busquen las agendas del 2020, que no sé en qué condiciones quedaron, porque las quisimos mucho, porque muchos anotamos, pero ¿dónde quedaron? No lo sé. Los calendarios, incluso alguna agenda digital, lo que ustedes tengan para ver curso de, y este curso lo terminé, este curso, ¿qué pasó? ¿Por qué lo dejé? Aparte yo, como trabajo con educación de docentes y capacitación de docentes, por supuesto, algún tema que también habló la primera expositora, Tahuana, sobre la deserción, ¿sí? ¿Por qué deserta la gente? ¿Por qué lo deja? No solo porque es pago, porque es gratuito, están todas las condiciones, ¿y qué ocurre? Dejemos de lado un caso fortuito, pero sí, ¿por qué no pasa eso? Bueno, yo les sugería que cuando lo armen, compren o tengan a mano recursos y se puedan explayar en la mesa que tengan, puedan usar espacio, porque esto de la pandemia nos dejó muy para adentro, siempre necesitamos abrir los codos, o sea, ponernos en la mesa como cuando, y ver qué pasa. Si alguno tiene ganas de escribirme, porque esto lo voy a continuar, a ver qué ocurre, lo vengo testeando con colegas y con cursantes, con docentes que estoy capacitando, bienvenidos, porque me encantaría saber qué les pasó, si pudieron armarse ese mini o gran, ¿sí? Espacio concreto de materiales donde pudieron tomar nota de los cursos, de los recursos y de cómo les influyó a ustedes en este año y medio. Vamos a poder construir algo entre todos. Muchas gracias, Gisela, por tu presentación. Interesante la actividad para hacer. Y vamos a escuchar a Marini. También vienen de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo de la Ciudad de Buenos Aires con la siguiente ponencia: relevamiento de predictores de desarrollo en el nivel inicial. Hola, bueno, muchas gracias, Beatriz. Vamos a exponer Marcela Mancini y yo, María Paula Gago. Les cuento que, si bien yo soy profesora de la Facultad de Diseño, también trabajo en la Universidad Nacional Raúl Escalabrini Ortiz de San Isidro. Marcela también, por supuesto, es profesora de esa universidad, pero además es la directora del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades, y les queremos contar brevemente acerca de un proyecto de investigación que tenemos en curso desde hace muy poquito tiempo, que se nos informó que había sido aprobado. Esta universidad, digamos, que es reciente, es nueva, digamos, viene fomentando la consolidación de equipos de investigación y también, digamos, promoviendo, digamos, que los profesores presentemos proyectos de investigación, de intervención, digamos, y en este caso en particular nosotras participamos de una convocatoria en la cual justamente se llamaba para presentar proyectos de intervención en contextos post-COVID, ¿sí? En nuestro caso en particular, tal como dijo Beatriz, tenemos en curso un proyecto que lleva por título, para la ponencia le pusimos este título de relevamiento de predictores de desarrollo en el nivel inicial. Estamos trabajando en un jardín municipal, para la redundancia, de gestión pública, en el cual nosotras tenemos y perseguimos, digamos, dos grandes objetivos.
En un primer momento, nuestro interés es poder hacer justamente una intervención de carácter diagnóstica para conocer, por supuesto, a la institución en la que vamos a trabajar, como también justamente a la comunidad que acude a esa institución. Y nuestro mayor anhelo, digamos, es, luego de esta intervención, poder construir una herramienta que le sirva a la institución para poder hacer un relevamiento e identificación temprana de predictores del desarrollo. Nuestro equipo de investigación está conformado por profesores y alumnos de la universidad, y, digamos, mayoritariamente son, digamos, psicopedagogos, también profesores de educación especial, y profesionales provenientes del campo de las ciencias sociales, digamos, más vinculados a las ciencias sociales, para poder dar un abordaje interdisciplinario justamente a este proyecto de intervención. Quiero dar paso justamente a Marcela, que tuvimos hace poquito el primer contacto justamente con la institución, para que, bueno, ella pueda contar brevemente cuáles son las principales necesidades que nos planteó el jardín. Muchas gracias, María Paula, gracias, Beatriz, bueno, a todas las colegas por la participación y por los contenidos que se están tratando. Brevemente, sintetizar a la ponencia de María Paula, la mirada psicopedagógica puesta en este proyecto, que desde lo que significa la psicopedagogía como disciplina interdisciplinar, conjuntamente con profesores, docentes del área de las ciencias sociales, y también entendiendo que el método primordial es el enfoque clínico, el que hemos utilizado, el que estamos utilizando, como método de las ciencias sociales, ¿sí? El que nos lleva justamente a este encuentro con este objeto de investigación, que en este caso es este jardín municipal de la zona norte, región de San Isidro, localidad de Bécar. En este encuentro intersubjetivo que Paula comentó, que fue en estos días, donde el equipo directivo nos recibió, y donde la pandemia, por supuesto, los atravesó, y quiero destacar esta mirada clínica, que nosotras también nos vemos atravesadas por toda la situación sociohistórica y de contexto, ¿sí?, en la que nos encontramos, con una población de alta vulnerabilidad, donde el sostén desde la situación educativa era solamente la alimentación, ¿sí?, en este año y medio, donde todo lo pedagógico había sido trasladado a un segundo plano, porque había que tratarlo emergente, y dentro de este contexto real, algo que nos atraviesa y transversaliza nuestro proyecto en esta mirada de predictores es el gran grado de analfabetismo en las familias, que impacta, por supuesto, de manera sumamente importante en todos los niñitos, desde sala de 3 y sobre todo en el nivel preescolar, que es justamente la cohorte que está terminando este año y están egresando. El año pasado también tuvieron un preescolar, por supuesto con esta calidad dificultosa en lo que tiene que ver con la alfabetización, y este es uno de los mayores desafíos que vamos a tener como equipo para poder trabajar en conjunto con el equipo directivo y las docentes. Cuando hablo de nivel analfabetismo, desde el uso tecnológico, ni siquiera de un solo celular que por familia han tenido, y que muchas veces, ayer nos comentaban las docentes, que les pedían que utilicen el canal de audios, porque a nivel escrito, por supuesto, la lectura era carente y no podían comprender las consignas precisas para llevar a cabo el diseño curricular que de alguna manera Dirección General Escuelas de la provincia de Buenos Aires requería. Así que bueno, no quiero extenderme mucho más, agradecer la participación y ojalá que próximamente podamos volver a contarles cómo seguimos avanzando en este proyecto. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias, Marcela, gracias, María Paula, interesantísimo el tema. Invitamos ahora a exponer a Paula Daniela Franco, de la Universidad de Buenos Aires de Ciencias Sociales, con la siguiente ponencia: Aprender más allá del resultado, de la presencialidad a la virtualidad. Beatriz, Sí, Paula Daniela todavía no había ingresado, así que ¿no? no está. Perdón. Bueno, invitamos a exponer entonces a Patricia de Angelis,
de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales de la Ciudad de Buenos Aires con la siguiente ponencia. El aula universitaria presencial adaptada a la virtualidad. Supuestos conceptuales. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Voy a intentar compartir pantalla con una pequeña diapositiva que preparé para poder seguir la breve exposición. Por una cuestión de conectividad, voy a desactivar el video para poder compartir esta pantalla. Bueno, espero que se vea esta diapositiva. Bueno, en esta breve exposición lo que intento es compartir reflexiones en esta necesidad de adaptación del aula universitaria tradicionalmente presencial a la virtualidad por, obviamente, la emergencia sanitaria de COVID-19. A partir de estos casi 2 años de transformación abrupta, con un grupo de colegas fuimos tomando de manera muy intuitiva anotaciones de aquellas impresiones que fuimos captando en este tiempo e intentando buscar supuestos que nos den en una palabra una respuesta a estas impresiones a través de la literatura pedagógica y también la nueva literatura tecnológica en el ámbito educativo que fue surgiendo. Uno de los supuestos que puedo sistematizar a raíz de esta falta de consideración de la tecnología educativa como oportunidad en este proceso de enseñanza y aprendizaje es que algunos actores del sistema universitario perciben a la inclusión de la tecnología educativa como una situación provisional. Es decir, que lo ven como algo circunstancial, ¿no? De una espera temporal hasta que sea posible retomar la enseñanza presencial en el aula física. Esto está muy relacionado con lo que algunas de las colegas venían hablando, de esta necesidad de empezar a formarse en la urgencia con la mirada del artefacto, ¿no? Bueno, ¿cómo se maneja una plataforma? ¿Qué es un Zoom? ¿Cómo incorporo la relación sincrónica con mis alumnos? Bueno, ¿dónde puedo formarme para esto? O sea, la urgencia para poder resolver esta provisionalidad esperando la pronta presencialidad de la física. En cambio, otros incluyen esta como una posibilidad, ¿sí? Es decir, como una exposición para el enriquecimiento educativo con nuevas proyecciones pedagógico-didácticas. Cierto es que no puede desconocerse que todo esto provoca tanto defensas agresivas como oposiciones poco flexibles. Algunos pensando en esta posibilidad de generar un sistema de educación a distancia, una transformación innovadora con proyecciones tal vez, por ejemplo, de bimodalidad adaptada. Tanto la adopción circunstancial de la tecnología como la exposición de una inclusión genuina están atravesadas por un concepto que también fue surgiendo en distintos cursos que se ofrecieron, que es la revolución cultural del conocimiento. Otra de las cuestiones que también se pueden analizar es la relación entre los actores, ¿no? Como he visto como que hay una dicotomía en pensar que hay nativos e inmigrantes digitales, es decir, considerar una brecha digital evaluando habilidades tecnológicas, tanto en los alumnos como en los docentes, preocupados en si tienen o han adquirido competencias de aprendizaje o formas de aprendizaje, por ejemplo, para manejar el uso de las plataformas. Y otra mirada que tiene que ver con un aspecto tal vez que podríamos llamar de ecología simbólica, que está más relacionado con pensar que la propuesta de educación virtual es un sistema.
podríamos tal vez reflexionar de una manera clasificatoria que quienes se posicionan en la mirada de las competencias, habilidades tecnológicas y pensarlas desde una brecha digital, tienen un supuesto sostenido en lo que es el cognitivismo. Y tal vez, ¿no? Quienes tienen una mirada ecológica sobre la transformación digital están investigando o indagando en lo que es el conectivismo como posibilidad de conocimiento que se genera más allá del nivel individual de los alumnos, de los participantes, con la comprensión de que hay un conocimiento fuera y que está cambiando constantemente. Esto, digamos, no deja de eh, eh, indicarnos que hay gran mayoría de docentes que se han preocupado por enseñar desde las nuevas perspectivas, no solo desde la virtualidad de la emergencia, sino de una propuesta de educación a distancia. Pensando también que es oportuno eh, planificar una reelaboración de las clases presenciales a una modalidad virtual que no se quede estancada en un escenario de coyuntura. Tal vez podamos proyectar y anticiparnos a un regreso a las aulas físicas, pero que puede requerir de tácticas que conjuguen toda esta nueva formación tecnológica en la que nos hemos implicado como docentes y aprovecharlas en el desarrollo de la enseñanza. Bueno, hasta acá, digamos, una breve síntesis de estos apuntes, ¿no es cierto?, que ha posibilitado estas experiencias, anotarlas, tenerlas en cuenta y ver también en función de las decisiones de las autoridades cómo queda esta inclusión de la tecnología que nos ha sido interpelada a través de esta emergencia sanitaria. Muchas gracias, Patricia, por tu presentación. Invitamos Gracias. ahora a Silvina Barraud, procedente de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad de Córdoba, Argentina, con la siguiente ponencia: interfaz entre el nivel medio y la formación en diseño. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿todo muy bien? Voy a Tranquila. compartir también pantalla, así cuando me digan, en breve. Si llega a haber problemas cuando compartís pantalla, por ahí sería bueno, como hizo Patricia, apagues tu cámara, por si hay problemas de conexión, por las dudas. Ahora perfecto, ahí lo abro. Creo que tenía como buena conexión, así que no debería tener ese problema. Ahora cuando me dicen, comienzo a compartir. Puedes compartir la pantalla, ¿eh? Perfecto, ahí está. No, pensé que no estaba autorizada, por eso era el... Perfecto. ¿Se ve? No sé si el resto ve, se están viendo. Sí, se ve. Todos lo vemos, sí. Diseño. Si no, puedes usar la copita que está abajo a la derecha. Ahí está, sí, pero no sé por qué me lo... Ahí está. No sé, que me está pidiendo algo que no... Bueno, no importa, lo vamos a ver así. Bien. No sé por qué, no me lo... Ahí está. Bien. Ahí estamos.
Perdón. Creo que ahí estamos. ¿Ahora sí? Sí. ¿Sí? Bien. Bueno, en este caso, lo que voy a presentar es una ponencia que tiene que ver con la instancia del proceso de nivelación de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, justamente en un contexto de pandemia, y el 20 de noviembre del año pasado rendí concurso para esa cátedra, para quedar a cargo y responsable de esa cátedra. La cátedra se llama Introducción a la Problemática del Diseño y su Expresión, y de algún modo participa como interfaz entre el nivel medio y la formación específica en el diseño. En ese caso, Introducción a la Problemática del Diseño y su Expresión en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, deviene en esta instancia de interfaz. Este es el equipo que me acompaña, somos un equipo grande, yo tengo la responsabilidad de dirigirlo, hay una serie de profesores asistentes y un equipo de adscriptos y ayudantes que acompañan el proceso, que comenzó en febrero y marzo con 2.500 estudiantes, y ahora estamos justamente transitando la edición de septiembre con 500 estudiantes. Ese es el gran equipo que trabaja conjuntamente, estudiantes y docentes. Y por la condición de contexto particular nos tocó justamente por primera vez que esta instancia devenga en una instancia de virtualidad, un encuentro en entornos virtuales. Y ahí tuvimos que acudir a esto que Gisela planteaba de nuestros recursos, de nuestra formación, de acudir a ayuda, armamos videos, editamos, hubo momentos en los que nos sentíamos youtubers y nos reíamos un poco de eso. La verdad que fue un gran esfuerzo, y ahora viéndolo en perspectiva, para eso tuvimos que acudir a todo nuestro proceso formativo e imbricar un montón de esas particularidades. Este contexto de formación puede caracterizarse como positivo en ciertos aspectos y requiere para el encuentro, que es una de las variables más significativas de un curso de nivelación, muchas adecuaciones. Es una cátedra que dicta el curso a ambas carreras, Arquitectura y Diseño Industrial, y que tiene como objetivos básicamente una apertura al conocimiento disciplinar desde un lugar de acompañamiento, planteado en lo que Edith Litvin nos decía, desde pensar el presente e imaginar el futuro, pero en un contexto de virtualidad. Entonces, ahí también pasaron algunas cosas muy particulares. También aconteció esta necesidad de articular saberes experienciales propios con específicos, estudiantes que habían acontecido parte de su escuela media y su cierre de manera virtual, que no habían tenido sus viajes de egresados, sus fiestas, o sea, fue un encuentro con muchos saberes experienciales que tenían que ver con la virtualidad y con muchos requerimientos que tenían que ver con la presencialidad. En arquitectura aparecen como contenidos el espacio arquitectónico y la habitabilidad, como espacios que se presentan. En diseño industrial, los objetos a partir del diseño centrado en las personas, y la idea de proceso proyectual, materialidad, contexto y ambiente son los contenidos que se enuncian casi como a modo de titulares y se despliegan después durante la carrera. Aparecen algunas cuestiones como significativas de un curso de nivelación. Yo fui docente durante muchos años en la presencialidad, y esta idea de aprendizajes colectivos, de construcción social, de interacción, de visiones, de algún modo se ve desvirtuada en contextos de virtualidad, esa capacidad para hacer cosas nuevas, pero encontrarlas, esa incertidumbre que atravesó en algunos casos la esperanza esta que siempre llega con el comienzo de la facultad, y por otro lado esta idea de nivelación de comienzo de carrera como posibilidad, porque la virtualidad permitió que personas en distintos contextos pudieran hacer eso, y eso fue como una gran oportunidad. Pero de algún modo eso perjudicó o afectó esta idea de encuentro con la vida y con la responsabilidad universitaria, como proceso gradual de desarrollo de la capacidad crítica. Entonces, constantemente estaban en la balanza y en tensión todas estas variables.
La cátedra se presenta, como decimos, como una anticipación direccionada que aborda conceptual y procedimentalmente una serie de contenidos de modo sintético y insisto, modo de presentación, de relaciones entre necesidades humanas y respuestas del diseño, proyectos y procesos, escala y materialidad, representación y expresión y comunicación. En esa gran cantidad de aspectos que se abordan, pasamos de este contexto a este contexto, donde la charla, el encuentro, el compartir experiencias se vieron atravesados por la virtualidad. Pasamos a pensar de qué modo, y las aulas virtuales, y quiénes somos, y cómo nos presentamos, y cómo el diseño acude a que esto se dé identidad. En este caso estamos dictando 7 comisiones para arquitectura y 2 para diseño industrial. Muy presente la idea de usuarios institucionales, acompañar desde la comunicación institucional. Bueno, hubo un montón de aspectos que asistieron a este cambio de formato. El material de cátedra virtual que está colgado en el aula y que se desarrolló específicamente, los prácticos que se pensaron particularmente, 4 grandes prácticos que se pensaron para desarrollar en contextos de distancia, el primero asociado a la presentación como personalidad creativa, para compartir y para conocernos, el segundo asociado a alguna de las variables que son inherentes y que atraviesan las 2 carreras, como la escala, la materialidad, la representación y la expresión. Por supuesto que la representación y la expresión a partir de contar cosas que conocemos, para preguntarle cosas que todavía no conocemos, y la idea de síntesis, la idea de la comunicación, la idea de lo que se resume, esta mezcla de ideas nuevas con ideas previas, que en la virtualidad se ven atravesadas por muchos aspectos. Entonces hubo que acudir a encontrarnos con recursos, con otras plataformas que no conocíamos, con juegos de palabras, y todo eso apareció como una posibilidad, y ahí insisto en esto que decía Gisela, de los recursos con los que contamos y con los que aprendimos a contar, incluso las plataformas o redes sociales que utilizaban, o sea, todo esto, desde el Miro hasta Instagram, todo apareció como una posibilidad. Y esa posibilidad tiene que ver con la idea de construir pensamientos desde la exploración y desde la creatividad, también en el campo de la enseñanza, siempre atravesados por ideas de entusiasmo, y entendiendo que escribir y dibujar trascienden esta cuestión específica. Muchísimas gracias, ahí está mi mail, el mail de la cátedra, cualquier cosita seguimos en contacto, y fue un placer poder compartir este ratito. Muchas gracias, Silvina, interesante experiencia que están realizando en la Universidad de Córdoba. Invitamos ahora a exponer a Silvana Carampi, procede del Complejo Educativo Rubén Darío de Villa Ballester, provincia de Buenos Aires, con la siguiente ponencia: Semana de Recreo Cerebral. Bien, muchísimas gracias. Bueno, yo también voy a compartir pantalla. La síntesis no es lo mío, así que voy a hacer todo el esfuerzo. Y bueno, tomando también un poco esto que se planteaba, de poder ir conectando entre nosotros lo que fuimos comentando, bueno, yo me voy a tomar de un concepto que nos brindan las neurociencias, que bueno, también las hemos tomado como una herramienta súper importante para abordar el trabajo con nuestros alumnos. Y bueno, las neurociencias nos cuentan, como lo planteaba Verónica, cómo funciona nuestro cerebro, cómo aprende y cuáles son las mejores condiciones para aprender. Y la pandemia nos expuso rápidamente a alumnos, yo soy directora de una escuela secundaria, alumnos adolescentes que muy rápidamente mostraron un nivel de estrés altísimo, mucha angustia, mucho desgano, y que donde realmente se hacía muy difícil que pudieran mantener la motivación y lograr que hubiera un trabajo sostenido de parte de ellos, ¿sí? Entonces, en ese contexto, bueno, surgió la posibilidad de pensar alguna propuesta que significara
un corte en las rutinas de trabajo. Y entonces así, al finalizar el primer trimestre del 2020, que era cuando todos empezábamos a gestionar esta pandemia, surgió la posibilidad de tomar prestado de las neurociencias este concepto que es el de recreos cerebrales, ¿sí? Y entendiendo por recreo cerebral justamente a una actividad que permite a nuestro cerebro hacer un corte con el trabajo de atención, de concentración en el cual está inmerso, para llevarlo a poner en juego otras temáticas y otros procesos cognitivos por un breve lapso, y entonces así poder después retomar la atención plena para lograr un aprendizaje más integral y más significativo. Y en nuestro caso, como la escuela es una escuela secundaria y necesitábamos de alguna manera permitir que ese corte se hiciera a lo largo de todas las materias para que los chicos realmente vivenciaran ese corte como algo distinto, ese momento de recreo cerebral se estiró y se transformó en una semana, para permitir que realmente todas las materias estuvieran involucradas en esta propuesta, ¿sí? Y durante esa semana no se trabaja sobre ninguna materia, ¿sí? O sea, todos los contenidos y todas las propuestas que nosotros hacemos tienen que ver con algo completamente diferente. Como planteaba yo, el recreo cerebral lo que propone es esto, distintas temáticas y distintas habilidades y procesos cognitivos. Entonces los chicos aprenden un montón de cosas, aprenden sobre juegos y gamificación, aprenden sobre algunas temáticas que nosotros les vamos a ir proponiendo para anclar justamente el trabajo, y sobre todo aprenden a trabajar en equipo. Todas estas propuestas, ya llevamos 4 semanas de recreo cerebral, se hacen en equipos. Entonces acá ponen en juego y desarrollan todo lo que tiene que ver con sus competencias socioemocionales, ¿sí? Que también es súper importante y fue súper importante, sobre todo en esta época de aislamiento, que los chicos encontraran un espacio en donde poder gestionar también sus emociones. Como les decía, este es nuestro 4º recreo cerebral. Los primeros 3 fueron virtuales. Arrancamos con propuestas mucho más, menos pretenciosas, en donde todavía estaban muy vinculadas a las materias, donde los profesores, bueno, apelaban a sus habilidades y a sus conocimientos recientemente adquiridos en cuanto a las aplicaciones y plataformas que encontrábamos para trabajar virtualmente. Y este año ya empezó a tomar una forma mucho más desarrollada. El primer recreo cerebral lo alojamos en Classcraft, que es una plataforma gamificada de aprendizaje, y los 200 alumnos que forman nuestra escuela durante una semana estuvieron haciendo actividades alojadas en Classcraft y vinculado al Classroom, que es con el que nosotros habitualmente estamos trabajando. Y la 4ª semana, esta última que terminó la semana pasada, fue ya un trabajo en la presencialidad. Y esto también nos impuso todo un desafío, porque nos encontramos una semana todos juntos trabajando sobre algo. Y ese algo fue un proyecto. Esta 4ª vez lo que les propusimos a los chicos fue un proyecto, trabajar en ABP, sirviéndonos de metodologías ágiles que permitieran organizar el trabajo de los equipos. La temática tenía que ver con calentamiento global y cambio climático, y el objetivo de la propuesta era concientizar y lograr cambios de hábitos en nuestra comunidad. Entonces el producto final era inventar juegos para jugar con distintos grados y grupos de jardín y de primaria de nuestra comunidad, como para involucrarlos en esta temática, ¿sí? La verdad es que esta propuesta en general nos ha dado siempre muy buenos resultados. Los chicos realmente valoran este espacio, que lo sienten como algo completamente distinto, que es disruptivo en relación a lo que es la dinámica y las rutinas escolares habituales.
porque encuentran que hay una forma distinta, una forma innovadora, una forma creativa de poder encarar el aprendizaje, reconocen que están aprendiendo mucho y que el poder hacerlo en equipos realmente les aporta también un plus a lo que es este aprendizaje y esta propuesta. Así que desde nuestro lugar seguimos explorando este espacio, entendemos que la curiosidad, la creatividad, como planteaba Verónica, apoyándonos en las neurociencias, es clave para lograr que los chicos realmente puedan aprender, puedan conectar con el aprendizaje de una manera significativa y lograr un estado emocional que también favorezca que ese aprendizaje se pueda llevar a cabo. Así que bueno, esta es un poco nuestra propuesta y seguiremos probando distintas alternativas para que nuestros recreos cerebrales sigan avanzando en el tiempo y sirviendo para generar estos momentos distintos en lo que es la vida y el año escolar. Muchas gracias, Silvana, por esta semana de recreo cerebral. Invitamos ahora a nuestro último equipo que expone, Claudia Carolina Neder y Lorena Páez. Provienen del Instituto Católico Superior de Profesorado de Córdoba, con la siguiente ponencia. ¿Puede un estudiante de nivel primario acceder a la lectura epistémica de hipertextos? Buenas tardes, ¿cómo están? Yo voy a presentar pantalla también, así que un minutito, a ver si puedo. Ahí está. Me avisan si se puede ver. Sí, se está cargando bueno. y se está viendo perfecto. Buenísimo. Bien, bueno, buenas tardes, mi nombre es Lorena Páez. Buenas tardes, mi nombre es Carolina Neder. Bueno, nosotras venimos con este tema de si puede un estudiante de nivel primario acceder a lectura epistémica de hipertextos. Esta es parte de un trabajo de maestría en educación en ciencias y tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba. Al mismo no lo definimos como un tema cerrado, sino que obviamente al contrario, nos sirve para abrir muchas puertas y seguir interpelándonos este saber, este conocimiento. En esta primera parte, la idea fue investigar en antecedentes bibliográficos cómo algunos artefactos educativos y tecnológicos desafían a docentes y estudiantes del nivel primario, ¿sí? Como mencionaba recién Patricia de Angelis, ¿no? Para el desarrollo de, obviamente, de habilidades lectoras y escritoras. Ya, como nos dimos cuenta, ya no alcanza, parece ser, con la alfabetización inicial de la lectoescritura de manera analógica, sino que requiere de otras, en este caso las digitales. Obviamente que todo este requerimiento fue acelerado por la pandemia y por la modalidad virtual en el nivel, ¿no es cierto? De esta manera surgieron nuevas maneras de generar vínculos pedagógicos y acercar estos conocimientos disciplinares. Entre ellos, bueno, los Classroom, como recién mostraba Silvana, los blogs, los foros, las wiki, las fantics, bueno, son todos estos nuevos artefactos y herramientas digitales, ¿no es cierto?, que además de generar esa interacción con otros, desde una mirada colaborativa o cooperativa, posibilitan ampliar esta información, y entre ellos están los hipertextos. Theodore Nelson, como se observa en la filmina, lo toma como una lectura no secuencial, no lineal, ¿sí? No como estamos acostumbrados de las lecturas analógicas. Y bueno, Verdegay y Ginés Ruiz reconocen que esa información no solo hipervincula lo escrito producido, sino que también envía a hipervínculos diferentes, como el tema de los videos, los audios, los foros, simuladores, memes, una infinidad de recursos, ¿no es cierto? En esto, bueno, los autores afirman que daría en cierto sentido
esa sensación de libertad y poder. Yo cuando Vero Dobrovic, perdón, remarcaba el tema de desafiar nuestro cerebro, bueno, esto lo que es los hipertextos, de una manera lo hace, ¿sí? Dando esa sensación de libertad y poder al escritor y lector en cómo decidir organizar la lectura o secuencia en la adquisición de dicha información. Pero en realidad nosotros nos preguntamos si los estudiantes de nivel primario podrán lograr dicho proceso cognitivo e interpretar toda esa información. Bien, lo que tuvimos en cuenta entonces es que los niños y niñas se vinculan actualmente en estos espacios, en estos ambientes digitales. De acuerdo a eso, la educación escolar debe trabajar no solamente con el acceso, la reproducción y la decodificación de los textos hipermediales, de los hipertextos, sino también con lo que tiene que ver con una lectura epistémica. Esta lectura epistémica consistiría en que a partir de esa lectura puedan además involucrarse en procesos complejos de pensamiento para a partir de eso tomar decisiones y posturas en base a lo leído y para la resolución de problemas. ¿Qué es lo que nos presenta en este caso Daniel Casani? Haciendo referencia a aspectos que tienen que ver con aspectos comunitarios, culturales, ideológicos, personales, con una perspectiva sociocultural del lenguaje, que tiene que ver con acercar en la educación el conocimiento y el manejo, el dominio, el reconocimiento de los géneros discursivos, tanto sincrónicos como asincrónicos. Y en estos asincrónicos, lo que tiene que ver con los géneros transferidos, reproducidos, adaptados, autónomos emergentes y autónomos. El poder abordarlo en la educación primaria. Esto requiere que en el abordaje se pueda buscar información concreta, se puedan seleccionar opciones de búsqueda eficaces, se puede aprender a distinguir información, lo verdadero de lo falso, ¿no? La fake news que tanto se habla. Se puede adquirir un repertorio que tenga que ver con la multiplicidad de códigos que se manejan en estos espacios en red. Todo abordado desde la educación primaria en esta alfabetización inicial. Y teniendo en cuenta la alfabetización inicial, poder desarrollar de manera gradual el reconocimiento de estos algoritmos que tienen que ver con el manejo de los hipertextos, el reconocimiento de lo que implica la tecnología persuasiva, y en esta tecnología persuasiva cómo atrapa a los estudiantes y los va llevando a estar mayor y mayor tiempo en la red, poder trabajarlo de manera reflexiva. Es necesario avanzar entonces, como venían diciendo otros expositoras, en la educación emocional, en el desarrollo de la literacidad, de la mano del juego, de la mano de la motivación, y pensamos que es posible entonces la educación para que se pueda desarrollar esta lectura epistémica de los hipertextos. Comenzando por una lectura con pocos nodos y alfabetizando desde los lugares, ¿sí? Diferenciándolo de lo que son los no lugares, aquellos que llevan a la soledad, llevan a espacios de similitud y buscando espacios que generen identidad en los estudiantes. Muchas gracias Claudia, muchas gracias Lorena, interesante también la exposición que realizaron. La verdad que todas las exposiciones que fuimos escuchando a lo largo de la tarde, interesantísimas todas, en todas se ve este hilo y esta importancia, ¿no? del valor y el desarrollo, ¿no? y el prestar atención en lo que sucede, ¿no? A nivel inicial, que eso de alguna manera va a ir repercutiendo a lo largo de toda la carrera que va a tener el estudiante, y esto también que cada vez se escucha mucho más, ¿no? Estar atento a lo que nos pasa internamente, no solo a los estudiantes, sino también a los docentes, para mejorar ese intercambio, ¿no? Que se produce en ese lugar tan sagrado que es el aula. Y ya nos fuimos viendo y fuimos aprendiendo que puede ser virtual, presencial, pero ese encuentro es único e irrepetible. Bueno, venimos bien con los tiempos. Abrimos el panel de preguntas. Aquellos que expusieron
y estuvieron escuchando las exposiciones de otros participantes. Si tienen alguna pregunta respecto a lo que conversaron, a lo que expusieron, o pedir alguna aclaración o profundización de algún tema. ¿No? Estuvieron todos muy atentos mientras las presentaciones se iban haciendo y en interrelacionar los temas. A mí me interesaría, y me gustó mucho porque obviamente la palabra recreo es preciosa. Silvana, ¿cómo fue el por qué elegir ese momento, ¿no?, del año, que sea el fin de año, este recreo, este aire, ¿no?, de alguna manera que se les da a los chicos? En realidad es al terminar cada trimestre. Nosotros tenemos el año dividido en 3 trimestres. Entonces, bueno, se hacen 2 recreos porque ya el tercero es el fin de año y no nos quieren ver más. Entonces, no necesitan más recreo que la promesa de las vacaciones. ¿Por qué? A ver, elegir esto. La verdad es que nos impactó mucho ver en el momento inicial de lo que fue la pandemia, ver cómo impactó a los chicos esto de tener que llevar la escuela a la virtualidad. Realmente les pegó mucho, si bien nosotros ya veníamos en la escuela teniendo espacios, digamos, una plataforma de comunicación que ya teníamos, no hubo así un desfasaje tan grande, se siguió trabajando todo, pero vimos muy rápidamente en los chicos esta sensación de angustia, de desmotivación, este miedo que compartían con sus familiares de no poder salir a la calle, de no saber qué estaba pasando, y eso obviamente, como se planteaba, emocionalmente no permite que uno pueda concentrar la cabeza en aprender absolutamente nada. Entonces fue, bueno, jugar un poco con este término del recreo cerebral. Obviamente tuvimos que luchar mucho para que se entendiera que no eran vacaciones de una semana, sino que lo que les estábamos proponiendo era trabajar de otra manera. Los profesores también tuvieron que ponerse la mochila al hombro de diseñar todo esto, que como vieron fue creciendo y se fue perfeccionando, pero la verdad es que una vez que los chicos pudieron entender esta dinámica, que era hacer algo distinto, realmente lo viven, y esta vez que lo hicimos presencial fue un placer verlos, lo viven como algo sumamente que los convoca, ¿no? que los invita a meterse, a hacer. Estaban producían infografías, producían juegos. Para eso tuvieron ayuda de especialistas en juegos, o sea, realmente fue un trabajo súper interesante y lo viven con mucha valoración, lo valoran muy positivamente. Así que bueno, es un recreo entendiendo que no son vacaciones. Y desde el punto de vista de los docentes, meterse en ese mundo del gaming, No te puedo explicar, fue también todo un desafío, y a ver, también ahí contamos con la disposición y la disponibilidad, y algunos docentes con mucha más capacidad de adaptación que otros. Para algunos fue más fácil subirse a este juego de proponer jugar a los alumnos, a otros les está costando, les sigue costando mucho más, pero bueno, siempre entendiendo. Digamos, nosotros somos una escuela que apuesta mucho a la innovación y a todo el tiempo estar buscando algunas propuestas que sirvan para que los chicos puedan engancharse de alguna manera diferente con el aprendizaje. Entonces, bueno, era el desafío, ver de qué manera podíamos hacernos cargo de esto que estábamos viendo tan a flor de piel en todos los encuentros virtuales, y ver de qué manera podíamos transformar eso de forma positiva para convocarlos, seguir convocándolos de alguna forma, ¿no? Genial. Gracias, Silvana. Acá hay una pregunta de Pablo Daniel, donde, bueno, dice que fueron muy buenas las exposiciones y en la experiencia de recreo cerebral, si en algún momento se pensó imitar la propuesta entrándola con contenidos de la currícula. Mira, la realidad es que al principio fue así. Las primeras propuestas eran actividades lúdicas,
pero vinculadas a los contenidos que cada materia venía trabajando. De hecho, cuando trabajamos en Classcraft, también se adaptaban. Nosotros en la escuela todos los años tenemos un lema distinto, y este año el lema era pequeños hábitos, grandes cambios. Y entonces, bueno, lo vinculamos a todo esto de lo climático, lo ambiental, y esta necesidad de generar nosotros mismos algunos cambios. Así que de alguna manera está conectado con lo curricular. Y de pronto, por ejemplo, en el juego del Classcraft, vos encontrabas una actividad de las que tenían que hacer en el recorrido, no sé si lo conocen, pero son propuestas que se hacen de distintos juegos que los chicos van recorriendo. Bueno, una era, por ejemplo, que tenían que voltear un castillo, la planteamos todo con la mitología nórdica, entonces, bueno, era todo buscar una piedra que les tenía que garantizar la estabilidad del ambiente que se había perdido y demás. Entonces, bueno, tenían que voltear una puerta de un castillo y tenían que calcular cuál era la velocidad que tenía que llevar el tronco con el cual iban a voltear la puerta para poder entrar. Digamos, distintas cosas que seguían la narrativa desde los contenidos propios de cada una de las materias. Y esta cuarta, ya ahí sí nos despegamos de los contenidos curriculares en sí mismos para pensar la temática de una manera mucho más integral y mucho más a disposición de lo que era la propuesta y el objetivo final que el atender a las materias. Genial, gracias, Silvana. Contestado la pregunta. Gracias. Acá hay una pregunta de Carolina, para aquellos que realizan la investigación en educación inicial. Pregunta, ¿qué instrumentos utilizan para obtener información? ¿Qué indicadores tienen en cuenta? Bien, nosotros estamos en un primer momento, así que lo que tenemos planificado es, y de hecho ya lo estamos haciendo, primero, instrumentos para recolectar información, observación en una institución, entrevistas de carácter, digamos, en profundidad podríamos decir con el equipo directivo, y después fundamentalmente vamos a trabajar a partir de los casos que nos refiera el propio equipo directivo del jardín, digamos. Más allá de estas herramientas, digamos, de entrevistas, también con las familias cuando llegue el momento y nos refiere al jardín, tenemos ciertas variables definidas que tienen que ver, digamos, con varias cuestiones. Por un lado, variables que tienen que ver con el análisis institucional. Esto es, definir el tipo de organización en la que estamos trabajando, que es un jardín, bueno, que tiene determinadas características que Marcela refirió, bueno, cuál es su organigrama, cómo se organiza el trabajo, qué canales de comunicación manejan tanto hacia adentro como de la escuela con la comunidad con la que recibe. Por el otro lado, y esto fundamentalmente se orienta hacia la comunidad con la que vamos a trabajar, vamos a tomar en consideración, y ya estamos tomando en consideración, variables socioeconómicas que tienen que ver con el nivel educativo de las familias, digamos, que están con estos niños, madre, padre o quien sea, digamos, que cumpla con el rol de adulto responsable, el tema del hacinamiento, el equipamiento, si cobran o no asignaciones en el hogar. Estas variables, digamos, las tomamos de acuerdo con lo que propone justamente el INDEC, ¿sí? Que son variables socioeconómicas que se suelen utilizar, digamos, para este tipo de estudios. Luego, hay variables que están asociadas al contexto familiar, que tienen que ver con ámbitos y rutinas, y también, hoy que hablaban de las emociones y demás, con el tema de la muerte de familiares por COVID-19 u otras afecciones durante la pandemia. Y finalmente hay variables que, bueno, acá el especialista es Marcela, digamos de índole psicopedagógica, que tiene que ver con habilidades cognitivas, habilidades de lenguaje y comunicación, que es fundamentalmente en lo que la escuela, el jardín está, digamos, manifestó su preocupación la directora, y también aspectos vinculados a la conducta social y emocional de los nenes y nenas que concurren a esta institución. No sé, Marcela, si me olvidé de algo. No, María Paula, excelente. Solamente sumar esto, que en cuanto a instrumentos, la observación y la entrevista son los dos grandes instrumentos que tenemos. Creo que la observación, como habíamos comentado, desde una mirada y enfoque clínico como método de las ciencias sociales y humanas, nos dio y nos va a ir dando mucha información a nivel institucional, a nivel familiar, a nivel áulico, todo lo que le va sucediendo a los docentes,
porque ellas también han atravesado la pandemia, queda visualizado también su formación. He visto muchas exposiciones muy interesantes con el tema digital. Bueno, ¿qué le pasó a este equipo docente en relación al uso del manejo tecnológico? Nos contaban que también fue un gran desafío. Pensemos que es un jardín chico, con una comunidad pequeña, pero con muchísima demanda en relación no solo a lo cognitivo, como habíamos dicho, pero sino demanda espontánea de llegar al jardín con situaciones de necesidades alimentarias, ¿no? Entonces es como que el jardín tiene un enfoque muy integral, y bueno, ¿y qué lugar ocupa acá el docente en este sentido, ¿no? Que no solo tenía que atravesar el conocimiento tecnológico, y muchos no, la verdad era la primera vez, y nos comentaban eso, que podían administrar un Zoom, y cómo darle un taller de aprendizaje a chiquitos de 3 años a través de un Zoom, ¿no? O de un Meet, y desde un celular, porque había docentes que comentaban que no tenían una computadora, y bueno, esto es una gran realidad en provincia de Buenos Aires. Bueno, creo que Carolina, no sé si está contestada la pregunta, pero bueno, estamos para ampliar información. Gracias. Absolutamente, muchas gracias. Sí, interesante, o sea, digamos que la tecnología de alguna manera vino, nos atravesó a todos, y generó y genera, y calculo seguirá generando, cambios, para los cuales entiendo que es, no sé si están las chicas que estuvieron hablando, ¿no? de neurociencia, la importancia de poder, digamos, tener un cerebro oxigenado, adaptado, para que pueda seguir evolucionando. Patricia, una consulta, ¿cómo fue, digamos, a nivel universitario esa adaptación, ¿no? De virtual, presencial, con los supuestos, digamos, que fueron, que fuiste exponiendo? No se te escucha, abrí el micrófono, Patricia. Ahora sí, Gracias. perdón. Bueno, en realidad, como esta reflexión es del ámbito universitario en particular, la realidad es que convergen distintas situaciones. Una de las características es que en las aulas virtuales se integran alumnos que decidieron desde el inicio de cursada realizar todo el desarrollo de su carrera de manera virtual, y otros que de manera forzada tuvieron que integrarse a esas comisiones. Es decir, que hay algunos choques de intereses en este sentido, porque en particular en uno de los cursos en el que yo desarrollo metodología de la investigación cualitativa en un posgrado universitario acreditado por CONIAU, me encuentro con esta heterogeneidad, ¿no? Entonces, una de las posibilidades, yo creo que era Gisela la que nos habló de todos los cursos, ¿no es cierto?, en los que nos estuvimos inmersos como docentes, saber cómo nosotros podíamos, ¿no es cierto?, actualizarnos, qué nuevas respuestas podíamos encontrar. Bueno, una de ellas para poder sortear esto es pensar también en lo que es el concepto de colaboración, ¿no? Esto no solamente, como hablaba Silvana, de la colaboración entre los docentes o las investigadoras de la Universidad de Córdoba, ¿no? Bueno, que hablaban de esta posibilidad de encontrar respuestas en los sustentos teóricos. Bueno, este concepto de colaboración en el aula virtual también es una posibilidad de respuesta para sortear estos encontronazos que se han dado y que se dan. Inclusive el alumno universitario que tiene su voz y su voto está bastante dividido en relación en que hay un porcentaje muy alto que no quiere volver a la presencialidad 100%, que han visto también la posibilidad de desarrollo del conocimiento desde los sistemas tecnológicos, y algunos proponen dejar la instancia presencial para la práctica, ¿sí? Para el desarrollo de lo que se llama la intensidad de la formación práctica, el encuentro entre los cuerpos, ¿no es cierto?, como diría Derrida, para el desarrollo de lo que es la educación en acción. Ahora, sí es cierto que si bien hay todo este diálogo en las bases, en las aulas, distinta es la mirada de quienes gestionan las carreras.
esta flexibilidad que yo veo, por ejemplo, en este grupo que estamos dialogando, en esta posibilidad de pensarnos, no siempre se da en las autoridades que gestionan las carreras, y ahí es donde no hay una respuesta todavía hacia el futuro a mediano plazo, ¿no? Pero que hay una gran intención de los docentes en formarse, en buscar nuevas posibilidades de esta revolución cognitiva y cómo se implementan las aulas, esto sí se está dando y es algo realmente muy, muy positivo. Sí, es como que estamos viviendo y atravesando una transición entre lo virtual, lo presencial, y en ese medio están docentes, estudiantes, aprendiendo y buscando, digamos, herramientas como para poder salir adelante, y en esta posibilidad de poder elegir qué carreras las hago, ¿la hago virtual, la hago presencial, qué virtual? Claro, qué materias o qué cantidad de horas, ¿no es cierto? Bueno, la universidad como que está un poquito más atrás en esta reflexión que los propios actores, docentes y alumnos, ¿no? Por lo menos es lo que estamos viendo hasta ahora. Y bueno, tal vez haya una posibilidad de que la universidad como institución también se permita esta flexibilidad en la reflexión. Sí, porque también lo que se ve del punto de vista de los estudiantes, que una cosa es salir de casa, trabajo y paso dentro de esa rutina por la facultad, y hoy día, si estoy trabajando desde casa, tener que volver a salir, uno se lo empieza a plantear y a replantear desde varios lugares, no es solo desde el punto de vista académico, sino que entra en juego un montón de situaciones al momento de decidir. Acá, alguien que tenemos que levantó la mano, a ver. Sí, Gisela. Sí, me gusta, el orden del Zoom que se puede hacer esto. Y, no, que lo que decía, para sumar a lo que decía Patricia, que esto es una revolución, y lo que decías vos también, Beatriz, es que esto es una revolución de ver cómo queda, después de un tiempo, planteado de qué manera estudiar, si virtual, si presencial, si semi. Lo que vos decías, Patricia, de CONEAU, yo trabajo con posgrados también, y CONEAU todavía, o sea, por hablar de medidas de gobierno también, cuando decíamos si a alguien le sirvió, o lo que yo misma planteaba, todavía no está definido, y todavía lo virtual, así como se fue de una medida exageradamente de golpe, digamos, que fue lo que no nos quedó otra cuando tuvimos en marzo 2020 todo lo que nos empezó a pasar, y lo que ustedes mismas referían cada una con su ponencia, todavía no está definido y no está aprobado. Ahí hay como una discordancia entre lo que va a pasar y lo que vos misma, Patricia, y todos estamos viviendo, cada uno con sus aulas, cada uno con sus cursantes, y que todavía está todo, pero muy, muy en borrador, muy en lápiz. Y cuando yo proponía lo de los cursos, es para que empecemos a mirar, para poder hacer un trabajo colaborativo, que yo que trabajo con entornos virtuales veo que es lo que más cuesta. Primero tenemos que empezar por ver por qué nosotros elegimos lo que elegimos, en esto de los cursos o los recursos o las voces autorizadas que cada uno quiere, y cómo las terminamos. Si nosotros mismos no finalizamos, no los concluimos, o no tomamos una línea que después nos sirva para el trabajo, ¿para qué lo hacemos? Claro. Entonces, esa era la primera introspección que yo proponía para cada uno, para mí misma también, es algo que yo lo estoy haciendo porque considero que lo necesitamos para saber cómo seguir, porque fue tan vertiginoso y es tan vertiginoso que si no tomamos también un recreo, como decía Silvana, mental con este planteo concreto, que casi por eso preguntaban si se podía incluir en lo curricular, pero esto también, esto no está en ninguna currícula y no está en ninguna materia, pero me parece que es algo necesario, que ni siquiera es terapia, es como hacer un poco de visión para uno mismo, para saber cómo seguir. Sí, interesante, interesante. Un poco de hacer, digamos, puesta en común y ver, bueno, con la ayuda y con el, digamos, con el diálogo, digamos, horizontal, bueno, ver cómo seguir para adelante. Sí, Silvana. Perdón, Abrite no. el micrófono, sí. Sí, lo que yo quería aclarar, agregar también en relación a esto, es que, bueno, esto que decía Gisela, ¿no? De lo vertiginoso que fue el pasaje de lo presencial a lo virtual, hizo que uno tuviera que empezar a explorar y a generar muchas propuestas, y ahora creo que ya que estamos
tratando, por lo menos no la universidad todavía, pero el resto de los niveles, volviendo a cierta normalidad, es empezar a decantar, ¿no? ¿Qué de todo esto que surgió sirve como para continuarlo? Por ejemplo, yo apuesto muchísimo a que los recreos cerebrales van a continuar más allá del formato en el cual estemos en las escuelas, pero muchas de las cosas que se fueron probando y que por ahí fueron más coyunturales por esto de la pandemia, de la virtualidad y demás, seguramente van a ser aportes que van a poder enriquecer muchísimo nuestras prácticas profesionales. Y yo creo que de todo esto, de la mayor experiencia que pudimos sacar y el mayor provecho que vamos a poder tener de esto, es que la educación no va a volver a ser lo mismo, no debería volver a ser lo mismo. O sea, más allá de ese tamiz que vayamos haciendo, seguramente ni la escuela, ni los docentes, ni los alumnos que estén sentados en nuestras aulas vamos a ser ni esas escuelas, ni esos alumnos, ni esos docentes que fuimos pre-pandemia. Entonces creo que esta es la gran oportunidad como para que muchas de estas cosas que llegaron realmente puedan enriquecer nuestras prácticas y no se vayan. Otras sí, porque fueron del producto del momento, pero creo que va a haber mucho de esto que nos va a permitir realmente crecer y enriquecer la tarea. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, esta posibilidad de poder potenciar ambas modalidades, porque cada una tiene sus pros y sus contras. No sé, Silvana Barraud, que están en la ciudad de Córdoba, con una materia de diseño que tiene mucho de presencia, no sé cómo lo están viendo, lo están trabajando. Bien, gracias por... Bueno, como parte de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, vemos una necesidad imperiosa del encuentro, pero también entendemos que la virtualidad ha aportado posibilidades para ello. En clave del curso Nivelación particularmente, que es la instancia que presento porque es en la que me siento más segura de que la virtualidad aporta. Yo estoy en otros espacios curriculares, en este además estoy como responsable, pero en otros espacios curriculares de niveles 2, sí creo que la virtualidad requiere como complemento. Y hablando de estos contextos asociados al diseño, donde hay mucha cuestión vinculada con la exploración, con la cuestión que tiene que ver con el cuerpo, con las manos, entonces ahí tengo más dudas. En esta instancia particular que presento acá, que es una de las 2 materias del curso de nivelación, Introducción a la problemática del diseño y su expresión, entiendo que la virtualidad podría quedarse, porque tiene, si ponemos en la balanza aspectos positivos, como que la Universidad Nacional de Córdoba se caracteriza por una convocatoria de estudiantes de múltiples lugares, entonces, que esa instancia se pueda hacer desde distintos lugares, en contextos de tanta masividad, y donde la masividad es una fortaleza, y entonces que quizás en una instancia en la que se está probando si es el camino o no, se pueda evitar aspectos como el traslado, y entonces, una vez que esta instancia de ingreso, por eso además, este año se ha hecho la prueba piloto por primera vez, y la estamos dictando ahora desde septiembre hasta noviembre, con personas que por distintas razones no pudieron hacer este año el ingreso, o porque tuvieron un año particular, entonces hay como muchas cosas que creo que son favorables, y por eso en esta materia y en este espacio curricular particular tengo más certezas, en otras tengo más dudas, y creo que algunos aspectos se podrían mantener en la virtualidad, y otros aspectos requieren la presencialidad. Entonces, justamente por eso he elegido justamente este espacio curricular de los que dicto, y me parece que acá hay mucho por hacer, pero que hemos hecho algunas cosas que nos abren unas puertitas para más adelante. Bueno, gracias, Silvina. No sé, Claudia Neder o Lorena Páez, la visión, porque la presentación de ustedes estaba, digamos, relacionada y dirigida a el estudio, ¿no?, de
algo que es tan importante, que es el nivel primario, cómo esta virtualidad y esto que se está, digamos, estamos experimentando, que vemos, ¿no? Por ahí a nivel, en algún lado a nivel universitario, a nivel superior, cómo lo trabajan, cómo lo vivencian desde el ámbito de ustedes tienen para desarrollarse. Cuando nosotros iniciamos con, no sé Lore si vos querés empezar, cuando nosotras iniciamos con este escrito, nos interesaba la etapa de la alfabetización inicial, pensando en que la alfabetización continúa a lo largo de toda la vida, pero desde la alfabetización inicial la posibilidad de poder trabajar con la lectura epistémica, ¿sí? Es algo sumamente necesario. Entramos en estos tiempos de pandemia con escuelas y con instituciones escolares en donde le escuchaba a Silvana esto de que era una escuela que buscaba mucho la innovación. No todas las escuelas lo trabajaron así, no todas las escuelas estaban preparadas para el abordaje de la virtualidad. Quizás en otras culturas sí, quizás en otras culturas estaban más preparados, pero esa falta de costumbre, esa no alfabetización en lo que tiene que ver con la lectura de hipertextos, llevó a que todo se diera de manera acelerada, que los niños y niñas del nivel primario entraran a tener sus clases leyendo hipertextos y obligados a hacer esto, una lectura epistémica que no alcanzaban. Yo como docente de nivel primario de años, además de profesora de nivel superior, de docente, formadora de docentes, veía a mis alumnos que muchas cosas yo no se les podía plantear, recursos digitales que tenían que ver con el abordaje de textos digitales que no lo podían abordar porque no podían acceder a la lectura. Entonces, desde el momento del acceso y luego en que la lectura sea epistémica, había un bache enorme para poder llegar de una cosa a la otra. Si esto nos hubiera encontrado, porque también está la parte de la sociedad, del miedo que había a lo que son las redes, ¿no? Y que los niños entraran en eso. Si esto lo hubiéramos a lo mejor abordado de otra manera, a nivel curricular, de manera prescripta, tiempo atrás no nos habría, considero yo, que agarrado con tanta distancia desde un punto al otro. Lore, no sé. Sí, en ese punto, además del tema de que los chicos accedan a este tipo de lectura, estaba la otra parte de docentes que generen este tipo de artefactos, digamos, para los niños de manera secuencial, progresiva, porque se observaba que necesitaban una progresividad en esa educación digital, ¿sí? ¿Y qué es necesario? Estamos en un mundo donde se está acelerando este tema de los usos, de los diferentes tipos de recursos, de diferentes redes, de diferentes estrategias virtuales que no pueden quedar atrás. Y yo creo que esa educación digital tiene que generarse a partir del nivel inicial, con instrumentos básicos, para ir con algunos códigos, con algunos lenguajes, para que se vayan incorporando lentamente, pero me parece que es necesario esa educación, ya sea para el estudiante como para el docente, para generar esas herramientas y que sean aprovechables y que generen esa enseñanza y ese aprendizaje de nivel significativo, ¿no? Me interesó muchísimo el tema de Silvana, el tema de los recreos, porque más allá que bueno, comenzó en la virtualidad, esto se puede hacer, y lo tiene evidenciado que se puede hacer en la presencialidad, así que, y además con temas emergentes súper importantes, que hay que ponerlo en la mesa de debate en todos los colegios, lo que es el cambio climático y bueno, el cuidado del medio ambiente. Gracias Lorena, gracias Carolina. No sé si tienen alguna pregunta pendiente que quieran realizar a alguien más que está en el panel.
Bien, desde lo particular les doy las gracias a todos quienes expusieron, interesantes los temas que se trataron y que se abordaron. Gracias por compartir sus experiencias, que eso hace que uno pueda mejorar, ¿no? Siempre, ¿no? Estas experiencias, ¿no? Que uno comparte, ¿no? Uno las piensa, ¿no? en mejoras para la educación a nivel, digamos, general. Y bueno, a los que estuvieron de oyentes, muchas gracias por participar y compartir, digamos, preguntas. Si no hay ninguna pregunta más, éxitos en los proyectos, en las investigaciones, y nos veremos en el próximo Interfaces. Recuerden que todavía quedan muchas charlas y muchas comisiones en el día de hoy, hasta el viernes. Gracias. Nos vemos, gracias. Gracias, hasta luego. Correo por si les interesa profundizar y charlar de los recreos cerebrales. Gracias, genial, Silvana. es más, gracias. Sumarle a Silvana que soy de San Martín y bueno, conozco la escuela y bueno, es interesante, sí, sí. Buenísimo. Muy bien. Muchas gracias. Recorran el chat que están todas las indicaciones y todos los links que dejaron para que se contacten entre ustedes. Perfecto. Antes de finalizar, chequenlo. Buenísimo. Gracias. Chao, chao.